Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Este vídeo quiero que sirva como complemento del vídeo anterior relacionado con la corriente alterna, ya que en ese vídeo no hice referencia al concepto de potencia disipada en los diferentes circuitos que comentamos. En este vídeo veremos el concepto de potencia con diferentes componentes del circuito como resistencias, bobinas y condensadores. Aprenderemos cómo calcular y entender tanto la potencia máxima como la potencia media. Venga, vamos a empezar con el primer circuito. Recuerda el circuito simple con una resistencia y un generador que suministra una tensión alterna senoidal. Cuando conectamos este circuito a la corriente, pues la corriente que fluye a través de la resistencia varía en todo momento, pero siempre es proporcional a la tensión suministrada por el generador. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, cuando la tensión sube, la corriente aumenta, y cuando la tensión baja, pues la corriente disminuye. Vimos el concepto de impedancia del circuito, pero en este caso esta relación entre la corriente y la tensión se debe a que la resistencia del circuito es siempre constante. ¿Vale? Hasta aquí todo claro, esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Ahora hablemos del concepto de potencia instantánea disipada en la resistencia. Cuando calculamos la potencia instantánea, multiplicamos la corriente y la tensión en cada momento. Al multiplicarla, pues tenemos aquí tensión máxima por intensidad máxima es la potencia máxima. Y seno de omega t por seno de omega t es seno de omega t al cuadrado. La forma en que varía la corriente y la tensión a lo largo del ciclo hace que la potencia instantánea sea proporcional al cuadrado del seno de omega t. Al estar todos los valores elevados al cuadrado, pues la potencia es siempre positiva. Entonces queremos calcular o hacer un promedio de la potencia instantánea a lo largo de un ciclo completo. Para hacerlo, para obtenerla, la potencia media en dicho ciclo, pues vemos que hay algo interesante en la gráfica. En la representación gráfica de esta potencia media encontramos un conjunto de áreas iguales bajo la curva. Si os fijáis, aquí tenemos la potencia máxima. Si yo miro el área bajo la curva de la función potencia instantánea en este semiperiodo de aquí, vemos que tenemos dos áreas iguales, la que está bajo la curva y este otro área que queda fuera de la curva. Bueno, pues esto nos permite calcular fácilmente la potencia media sin necesidad de realizar integrales para obtener el valor que buscamos. Esta igualdad entre áreas pasa en el resto de semiperiodos, por lo que podemos decir que el área bajo la gráfica de la función potencia instantánea es la mitad del área total de este rectángulo de aquí. Por lo tanto, podemos decir que la potencia media es la mitad de la potencia máxima en un periodo. Ahora recordemos que la tensión eficaz y la corriente eficaz en un circuito de corriente alterna con resistencia pura, pues estos dos conceptos están relacionados con los valores máximos de la tensión y la corriente de la siguiente manera. ¿Vale? Recordemos, la tensión eficaz es la tensión máxima partido por raíz de 2 y una expresión análoga pues para la intensidad eficaz. Sabiendo que la potencia máxima es la tensión máxima por la intensidad máxima, solo tenemos que sustituir estos valores aquí y nos queda la siguiente expresión. Simplificándola, ya que raíz de 2 por raíz de 2 es 2, simplificamos con el denominador y nos queda que la potencia media en un circuito de corriente alterna con resistencia pura es el producto de la tensión eficaz por la intensidad eficaz.
Esta relación es fundamental en el análisis de circuitos de corriente alterna y se utiliza mucho en ingeniería eléctrica. En un circuito de corriente alterna con solo un generador y una bobina, la potencia instantánea disipada en la bobina en cualquier momento t se calcula multiplicando igualmente la corriente y el voltaje en ese momento. Sin embargo, en una bobina la relación entre el voltaje y la corriente se ve afectada por la inductancia de la bobina, lo que causa un desfase entre el voltaje y la corriente. La potencia instantánea en cada momento t se calcula multiplicando la tensión y la intensidad en ese momento. Utilizando las expresiones dadas para tensión e intensidad, pues multiplicamos y nos queda esto de aquí. Tenemos que la tensión máxima por la intensidad máxima, la tensión máxima es la tensión que da el generador. Pues tenemos que eso es la potencia máxima. Y luego nos queda pues seno de omega t por seno de omega t menos pi medios, el desfase que tiene la intensidad. Aquí, pues para poder simplificar esta expresión, podemos utilizar la siguiente identidad trigonométrica, ¿vale? En el último factor, en este factor de aquí, seno de omega t menos pi medios, de la fórmula, de esta fórmula. Esta relación trigonométrica es conocida como la identidad para el seno de la diferencia de dos ángulos. Es una de las identidades fundamentales de la trigonometría y se utiliza para calcular el seno de la diferencia de dos ángulos en función de los senos y cosenos de dichos ángulos individuales. Entonces, si aplicamos esta fórmula a este segundo factor de nuestra fórmula, de nuestro producto, pues nos queda lo siguiente: seno de omega t por coseno de pi medios menos coseno de omega t por seno de pi medios. Sabiendo que coseno de pi medios es 0 y que seno de pi medios es igual a 1, pues podemos simplificar y nos queda que el seno de omega t menos pi medios es menos coseno de omega t. Pues sustituimos en nuestra expresión de potencia instantánea y nos queda esta expresión de aquí para esta potencia instantánea. Entonces podemos seguir simplificando esta expresión de aquí aplicando otra nueva identidad trigonométrica, esta que tenemos aquí, que se conoce como la identidad del seno del ángulo doble, según la cual el seno de A por el coseno de ese mismo ángulo es un medio del seno de 2A. Aplicándola aquí nos queda que la potencia instantánea es menos un medio de la potencia máxima por el seno de 2 omega t. Cuando multiplicamos la tensión y la intensidad para obtener la potencia instantánea, esta oscila con una frecuencia angular 2 veces mayor que la frecuencia angular de la corriente y la tensión en el circuito. Mientras que la tensión y la intensidad varían en un mismo periodo con una determinada frecuencia, la frecuencia angular de la potencia instantánea es el doble. Si echamos un vistazo a cómo se comporta esta potencia en un ciclo completo, en la representación gráfica de la potencia instantánea a lo largo del tiempo, observamos que en un semiciclo la potencia es positiva, lo que significa que la bobina está almacenando energía. En el otro semiciclo la potencia es negativa, lo que indica que la bobina está liberando energía al circuito. Por lo tanto, si sumamos la potencia instantánea a lo largo de un ciclo completo, encontramos que la potencia media suministrada por el generador en la bobina es 0. Esto se debe a que en un ciclo completo la energía almacenada y la energía cedida por la bobina se equilibran, lo que resulta en una potencia media de 0. En la fórmula, el signo negativo indica que la potencia instantánea está cambiando de sentido. Cuando la potencia instantánea es negativa,
significa que la energía está siendo devuelta al generador en lugar de ser consumida por la bobina. Esto ocurre cuando la bobina libera la energía almacenada durante una parte del ciclo de la onda de corriente alterna. Por otro lado, cuando la potencia instantánea es positiva, indica que la energía del generador está siendo absorbida por la bobina. Esto sucede cuando la bobina está almacenando energía durante otra parte del ciclo de la onda de corriente alterna. En un circuito de corriente alterna con solo un generador y un condensador, la potencia instantánea disipada en el condensador es diferente en comparación con una resistencia o con una bobina. En un circuito capacitivo puro, el condensador almacena y libera energía eléctrica en lugar de convertirla en calor, como una resistencia. Es importante tener en cuenta que en un circuito capacitivo puro, la potencia instantánea puede ser positiva o negativa dependiendo de la relación entre el voltaje y la corriente en ese momento específico. Esto se debe al intercambio de energía almacenada entre el campo eléctrico del condensador y el generador. La potencia instantánea P en cualquier momento T se calcula multiplicando también la tensión y la intensidad. Utilizando las expresiones dadas para tensión e intensidad, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos que la tensión máxima, que es la tensión que suministra el generador, por la intensidad máxima es la potencia máxima. Y luego tenemos seno de omega t por seno de omega t más pi medios. Más pi medios, recordamos que la intensidad está avanzada pi medios con respecto a la tensión en el circuito. Entonces aquí podemos aplicar otra identidad trigonométrica en este último factor de nuestra expresión, en seno de omega t más pi medios. Podemos aplicar esta relación trigonométrica que se conoce como la identidad para el seno de la suma de dos ángulos. Indica cómo se relaciona el seno de la suma de dos ángulos con los senos y cosenos de los ángulos individuales. Entonces, podemos aplicarla aquí, en este segundo factor, en este último factor, y nos da que seno de omega t más pi medios es todo esto de aquí. Aquí podemos seguir simplificando, ya que coseno de pi medios es 0. Entonces nos queda que como seno de pi medios es 1, pues esto se reduce a esta expresión de aquí. O sea, este producto de aquí, este factor de aquí, se puede sustituir por coseno de omega t, quedando de esta manera. Y luego tenemos esta otra identidad trigonométrica que ya vimos en el apartado anterior, conocida como el seno del ángulo doble, con la que podemos seguir simplificando nuestra expresión de potencia instantánea y quedaría de esta manera. También aquí la potencia instantánea oscila con una frecuencia angular que es 2 veces mayor la frecuencia angular de la corriente y de la tensión del circuito. En la representación gráfica de esta potencia instantánea observamos también algo interesante. Cuando los valores de la tensión y la intensidad tienen el mismo sentido, la potencia es positiva. Esto significa que el condensador está absorbiendo energía del generador. Por otro lado, cuando tienen sentidos opuestos, la potencia es negativa. En este caso, el condensador está devolviendo energía al generador. Pero lo más interesante es que el valor medio de la potencia a lo largo de un ciclo completo es también 0. Esto se debe a que el condensador, al igual que la bobina, almacena y libera energía a lo largo del ciclo de la corriente alterna. En un semiciclo, el condensador absorbe energía suministrada por el generador, potencia positiva, y en el otro semiciclo devuelve esa energía al circuito, potencia negativa. Como resultado, la suma de estas áreas bajo la curva de potencia en un ciclo completo es 0, lo que significa que el valor medio de la potencia es 0. Bueno, pues eso es todo por ahora. Deja tu opinión y también comenta si quieres ver más vídeos como este, ¿vale?
Sobre todo, suscríbete si estás interesado y dale a la campanita y estarás al tanto de las novedades que te vaya dejando. Venga, hasta un próximo vídeo, un saludo a todos y nos vemos.